Podcast. Hola, hola, sean bienvenidos todos a un episodio más de Con Podcast, el podcast para principiantes en el que hablamos de política, filosofía, historia y muchas cosas más. Te doy la bienvenida, Paca. Hola. Sé que estás comiendo, por eso con un gesto basta. Bueno, hoy teníamos preparados dos temas que nos parecían súper importantes. El uno tiene que ver con Ecuador y el posible advenimiento de una nueva base militar de Estados Unidos. Y el tema internacional tiene que ver con las bolsas internacionales. Yo me voy a encargar de llevarlo primero y Pacari se va a encargar de llevarlo segundo. Go for it. Ok, entonces empezamos. Ahora, la primera pregunta que quería plantear era ¿por qué es importante hablar hoy de la posible base militar de Estados Unidos en Ecuador? Entonces yo pensaba en que actualmente estamos viviendo un montón de problemas en Ecuador en torno a la seguridad, a las acciones de Daniel Noboa, en torno en cuestiones de violencia del Estado, del narcotráfico, etcétera. Pero decidimos hablar de este tema porque está muy conectado a lo que está pasando, digamos, a nivel global, a nivel global, a nivel internacional y también tiene un impacto bastante importante a nivel local. Es por eso que especialmente a mí me pareció muy importante hablar del retorno de la base militar o el posible retorno de la base militar. Entonces, si ya acabaste de comer, Retorno porque me parece que Correa expulsó la base de Manta en 2006, ¿puede ser? no, la base militar se fue en el 2009, de hecho. Mm, Pero, a ver, te voy a hacer una pregunta, a ver si está funcionando el desayuno. ¿Tú crees que, a ver, según tu lógica, se pudo incautar más toneladas de droga cuando existía la base militar o después de que se fue la base militar? Ya que me preguntas de ¿Qué esa piensas tú? manera, yo creo que después de que se fue. ¿Tú crees que después? O sea, por la manera en la que me haces la pregunta, yo creo que sí. Ya, pero ¿por qué crees que después? Esa es la clave. O Esa es sea, la clave bueno, de viste, todo te esto. podría dar una explicación súper extensa de cómo se conecta el lavado de dinero y el dinero, digamos, sucio con las bolsas internacionales, que vamos a tratar luego el tema, y Ajá. decirte que no existe un real interés de parte de ningún estado de primer mundo, del llamado primer mundo, en erradicar realmente el tráfico de drogas, aparte de que sabemos que les encanta la cocaína. Entonces, esa sería, Ujú. digamos, la explicación magna, pero tú cómo me lo ibas a explicar. Pues a ver, una explicación más simple, mucho más terrenal para no irnos a lo de las bolsas todavía, es que básicamente la incautación de droga o la mayor incautación de droga que se hace hoy, de hecho, más que ayer, más que en el correísmo, es simplemente el hecho de que hoy se está exportando muchísima más droga desde Ecuador. Es así de simple. O sea, básicamente lo que denota todo esto es que o sea, si contamos desde el año 2000, hay una gráfica que la voy a poner en video por aquí. Desde el año del 2000, simplemente siempre aumentó el nivel de incautación de droga, Ah, pero me más estás allá o no de la diciendo base entonces, militar. estás diciendo que, Pero es porque simplemente Ecuador o ha sea, evolucionado y ha crecido. la cantidad incautada por sin las bases aumentó por esta razón, me dices. Sí, No, y no ha dejado de aumentar. O ok. sea, muy a pesar de que existan bases, de que exista un gobierno de izquierda o de derecha, siempre ha ido aumentando y hoy aumenta cada día más y sigue sin parar. Entonces, el tema es ese, Ecuador ha seguido creciendo en el tráfico de drogas
desde siempre. Entonces, según un artículo que estaba leyendo en Primicias, tan solo el 40, o sea, lo máximo que se ha llegado sin incautar, por ponerle un número, el 40% de droga que sale del país es, digamos que la tasa más alta que se logra incautar. Pero imagínate cuánto es de ese 60%. Y el 80%, claro, especialmente de la cocaína, termina en suelo europeo. Va. Entonces, yo quería empezar hablando. Tengo algunos testimonios acerca de la base militar en Manta, Ujú, pero básicamente quería primero guiarme por la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que quieren los gringos? Entonces, para responder esta pregunta, en primer lugar, tenemos todo el derecho a, tenemos todo el derecho a desconfiar de cualquier intención gringa de cooperación ujú. o de ocupación o de lo que sea, como ellos le quieran llamar, ¿no? O sea, la historia de Latinoamérica, de Oriente Medio, siempre nos van a hacer dudar un montón acerca de cuáles son las intenciones gringas, ¿no? A estas alturas de la historia ya es una cuestión que tiene que ver con el sentido común. Estados Unidos quiere algo conmigo, bueno, ¿qué es lo que ellos quieren sacar de mí? Más bien es A la menos de pregunta, que ¿no? le preguntes a María Corina Machado. Ajá, a menos que le preguntes al Premio Nobel de la Paz del 2025. Y de hecho, ya que tú mencionas a esta persona, ya que haces mención a Venezuela, quería igualmente hablar un poquito acerca de esto que estaba pasando últimamente, de las embarcaciones venezolanas que fueron atacadas por proyectiles gringos, por los buques de guerra que Estados Unidos estaba llevando al territorio marítimo venezolano. Sí, te enteraste, ¿verdad? Sí, ¿Te enteraste? sí. Ya. La cosa es que eh, en este tema de estas embarcaciones, eh, digamos que existe un archivo de Ecuador en el que básicamente sucedió lo mismo aquí en Ecuador. Cuando existía la base de Manta, hubo una serie de falsos positivos en Mm, Ecuador, de gente inocente que murió en medio de las operaciones de las bases militares de Manta. ujú, Eso yo entiendo que es algo que no sabe mucha gente. De hecho, después de todo esto y después de que se fue la base militar de Manta, eh, se creó o estaba en proceso de creación una asociación de víctimas de la FOL. Ya te voy a decir qué significa la FOL porque lo tengo aquí anotado y no me acuerdo. Va. Pero bueno, esta asociación es una asociación que la formaron los familiares de las víctimas de las operaciones de los soldados de las bases militares estadounidenses, que básicamente está lleno de personas que no tenían nada que ver con el narcotráfico, pero que murieron en este tipo de operaciones. Entonces, ahora que hablábamos de Venezuela y lo que está pasando con estas barcazas, digamos que es un buen testimonio este de las víctimas de la base militar de Manta. Y esto al final, ¿a qué responde? Responde a la narrativa estadounidense sobre el narcotráfico. Cuando Estados Unidos quiere una base militar en Ecuador, lo que también quiere es el control del narcotráfico, pero lo que es más importante es que quiere adueñarse de la narrativa del narcotráfico. Y adueñarse de la narrativa del narcotráfico le da poder a nivel geopolítico, a nivel internacional, y al final termina a nivel local con este tipo de afectaciones como las que te estoy hablando, como todas las muertes de los falsos positivos en Manta, así como los ha habido en Colombia y en países de Centroamérica. Entonces es muy importante este aspecto, ¿no? El Pero de ¿a qué la, te refieres con el la de adueñarse de narrativa? la narrativa del narcotráfico. Porque es tan sencillo como que un ejemplo contemporáneo. ¿Qué está pasando hoy con Venezuela? Que el gobierno estadounidense está vendiendo la idea
de que Maduro, incluso Correa, incluso Luisa González, incluso Gustavo Petro, son pertenecientes o pertenecen al cartel de los soles. Ah, el de los soles. Yo pensé que el tren de Aragua, ese ya era otro. ¿No? El cartel de los soles, lo llaman el cartel internacional. El Tren de Aragua más bien es como que es como un gang internacional, Ya, pero que es de Venezuela. Ya. Entonces, ¿para qué les sirve adueñarse de toda esta cuestión del control del narcotráfico, tanto en Colombia con las bases, en Ecuador con las bases, en el claro. suelo marítimo venezolano, en básicamente tener la narrativa del narcotráfico y básicamente culpar a toda la izquierda internacional acerca del narcotráfico y decir que ellos son los que manejan el narcotráfico a nivel internacional? Esa es una es uno Claro, de los ya, ya, aspectos ya. más importantes en medio Que de ni todo siquiera esto. son tan Y es por izquierda, eso, ¿no? Bueno, fuera, pero no son tan en de contra izquierda, pero del es lo que, capitalismo digamos, neoliberal la gente estadounidense. piensa que es de izquierda. Ajá, Al final es lo que la gente piensa que es de izquierda. Entonces, en medio de todo esto, también vale la pena recalcar, por ejemplo, el papel de Estados Unidos en los 80, porque en todo el contexto del Plan Cóndor, por ejemplo, hubo por ejemplo, cuando Ronald Reagan estaba en el poder, Ronald Reagan defendía bastante la idea de que el narcotráfico era menos peligroso que el comunismo. Entonces, la seguridad nacional, o sea, es decir, los intereses de Estados Unidos estaban por encima de la lucha contra el narcotráfico. Y en todo este periodo de tiempo, bueno, hasta hoy, Estados Unidos ignora todos los vínculos que tiene la derecha y los gobiernos aliados con el narcotráfico en detrimento al final, de los pueblos, ¿no? Que al final no es solo la izquierda la que está metida en el narcotráfico. Aquí yo no estoy defendiendo la idea de que la izquierda no está metida en el narcotráfico y que todos son unos santos, pero es algo que yo no puedo demostrar, ni tú, ni nadie. Pero al mismo tiempo, obviamente los partidos de derecha han demostrado que también están metidos en el narcotráfico y es un problema que al final está atravesando a toda la institucionalidad y a todos los partidos políticos en Latinoamérica, ¿no? O sea, en el mundo, tal vez. Entonces es básicamente Estados Unidos. Hay varios ejemplos en los que ha ignorado descaradamente el narcotráfico porque ha estado sacando frutos de ello. Por ejemplo, cuando en Panamá gobernaba Noriega, que era básicamente un dictador. Noriega estuvo involucrado en el tráfico de drogas casi 20 años, básicamente desde los años 70 hasta que los mismos Estados Unidos lo traicionaron, llegando a los 90, ¿no? Pero la cosa era que Noriega era un colaborador directo de la CIA en y Panamá. ahí les valía un huevo, digamos. Claro. Entonces, en todo ese tiempo ignoraron todos sus vínculos con el narcotráfico, porque encima estaba apoyando a los contras sandinistas y estaba apoyando a los grupos que estaban en contra de las revoluciones o los procesos de izquierda en Centroamérica. Sandinistas son los de izquierda, ¿verdad? En este caso. Sí, Un sí, grupo revolucionario, guerrillero. sí, como Alfaro Vive, como Sendero, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente esto, ignoraron. Este es, digamos que uno de los mayores ejemplos en Latinoamérica. Ignoraron todas las operaciones que tenía Noriega con el narcotráfico y al final, solo cuando ya no le sirvió o solo cuando ya era algo completamente escandaloso, fue cuando, bueno, otra vez fingieron ser los buenos y los policías del mundo y lo extraditaron. Aunque al final, claro, terminó en prisión domiciliaria y al final murió en su casa, ¿no? Supongo que feliz y con todo ese dinero. Pero no nos vayamos tan lejos en la historia, porque si nos ponemos a analizar igualmente el Ecuador de hoy, ¿qué pasó hace nada con Guillermo Lazo y con su cuñado?
con todos los vínculos que existía con la mafia albanesa. Lo hablamos larga y tendidamente. Entonces, ¿Estados Unidos no sabía acaso de los vínculos del cuñado de Guillermo Lasso con el narcotráfico, con la mafia albanesa? Y si lo sabía, ¿por qué no hizo nada? O sea, y todo este caso ha estado en medio de tres gobiernos de derecha: el gobierno de Lenín Moreno, el gobierno de Daniel Noboa y el de Guillermo Lasso en el medio, ¿no? Entonces, es para reflexionar. Vale. Así. Ahora, ahora quería leerte un poquito en qué consiste la, o cómo protege la ley a las operaciones de las bases gringas. Esto lo quería leer así literal porque es un estatuto, ¿no? Ya. Entonces dice, se permite la libre circulación de personas, aeronaves, navíos, vehículos norteamericanos, conceder al personal norteamericano y sus dependientes en el Ecuador una condición jurídica equivalente a la que proporciona al personal de la Embajada Americana, renunciar a todo tipo de reclamación por daños causados, incluidas lesiones o muertes a ecuatorianos. Ahí es cuando te digo, ¿no? Que, que fue cuando se pudieron, digamos, justificar todas las afectaciones que hubo en territorio ecuatoriano a los pescadores. Entonces, o sea, hay que verlo todo desde esos dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de las afectaciones a nivel local, que serían las muertes y los falsos positivos. La segunda, que sería la pérdida de democracia, porque como te digo, al usar la narrativa del narcotráfico, es un arma que se puede utilizar, por ejemplo, en elecciones y que es algo que hizo Eric Price de Blackwater cuando fue a Ecuador. Se puso a hablar de los vínculos de Luisa González y de la Revolución Ciudadana con el narcotráfico. Y eso, quieras o no, tiene un peso en las elecciones. Claro. Entonces, ahí está otra afectación de tipo Claro, democrática. y no solo, supongo, ¿no? Que no solo el narcotráfico, sino también el terrorismo, ¿no? O sea, digamos que si es que, por ejemplo, el Frente Nacional Antiminero ahora se considera una organización básicamente terrorista que apoya o digamos, ajá, apoya la minería ilegal, entonces eso significa que dirigentes dentro del frente podrían ser perseguidos y con ayuda de operativos militares de los Estados Unidos podrían ser, digamos, perjudicados, por decirlo de una manera muy suave, y no se podría ni siquiera reclamar eso, ¿no? Porque ellos tendrían total impunidad, ¿no? Eso me llegó a la Claro, y mente. lo que me molesta es que, o sea, no luchan por separar las cosas. Es como que no hay una diferenciación. Es como o sea, como el objetivo es criminalizar la lucha social, o sea, al mismo tiempo es como que no quieren separar lo que es terrorismo en el sentido de, a ver, este grupo de personas estaba protestando y este tipo de personas son narcotraficantes, pero no luchan por aclarar esa diferenciación, sino que quieren unirlos a todos en el mismo costal. Y eso también se vio cuando enviaron a las personas que estaban en la protesta y a los que los agarraron, los enviaron a la cárcel Esmeraldas, si no me equivoco, ¿no? Sí, donde hubo la Entonces es masacre. eso, querer mezclar a criminales, a narcotraficantes, a asesinos, con personas que están protestando. Y cacha Es que a la eso que, final todo como que se basa en un tema de racismo y de una cierta inferioridad que siente el ecuatoriano promedio frente al occidente. Porque, o sea, ¿qué tan estúpido puedes ser tú como para entregarle total libre albedrío, o sea, libre accionamiento a otro país? Tienes que pensar que en ese país hay una moralidad superior a la tuya, ¿no? O sea, es como para entregarle algo tan sagrado a otro país, debe existir un racismo interno en este país que diga, ah, no, es que ellos son gringos, entonces han de ser buenitos, ¿no? O sea, se basa un poco en eso, yo creo. claro, y más, o sea, es como que enoja que
O sea, estamos en el año 2025, ya creo que tenemos los ojos más abiertos en ese sentido de detectar cuándo existe este paternalismo, cuando todavía seguimos viendo de esa manera, ¿no? A los gringos y en general a Occidente, pero Claro, al final, si tenemos un presidente estadounidense, o sea, ¿qué te esperabas? O sea, claro, ni eso. siquiera tenemos un presidente ecuatoriano. Neocolonialismo purito y totalmente, digamos, o sea, centrado en también esta lucha cultural, como este conflicto cultural que tenemos, ¿no? O sea, aquí nos lavan el cerebro con las películas gringas donde que nos ponen en los buses y nos dicen que los chinos y los rusos son los malos y la CIA nos va Ujú. a salvar de cualquier invasión alienígena que pueda venir, ¿no? Entonces es como una guerra cultural que la están llevando muy bien hasta hoy en día. Hasta hoy día. Yo creí que ya estábamos superando eso en algún momento, pero en los últimos años la verdad es que sí hemos retrocedido en ese sentido racial, colonialista que tú hablas. Yo creo que, no sé, retrocedimos otra vez 20, 30 años. Ujú, Va. Entonces, eso. En tercer lugar, otra de las afectaciones de la base militar, o más bien otro de los usos más bien de la base militar que puede terminar en una afectación para Ecuador, es ya desde el punto de vista internacional. Entonces, no sé si tú has leído últimamente o sabes algo acerca de lo de la franja y la ruta china, Eh, ¿Cuál franja? ¿no? ¿Cuál franja? Ah, bueno, de la ruta de la seda sí sabes, obviamente, ¿no? Ah, puf, o sea, es un conflicto Ajá, con eso bien ya te supones un poquito que es, ¿no? complicado, ajá, pero la verdad es que no he leído, no, últimamente no. Bueno, en palabras simples, básicamente la franja y la ruta china es es una, es la manera en que China busca expandir su influencia a nivel político y económico. Entonces es básicamente una vía de conexión a nivel comercial, de redes energéticas, de tecnología, de recursos, etcétera, Ujú, etcétera, con básicamente todo el mundo. Entonces, digamos, Ecuador ya firmó para ser parte de esta iniciativa hace algunos años. ujú, Entonces, básicamente, como Estados Unidos está en este contexto de la guerra económica con China y básicamente la está perdiendo, es muy importante el papel de, de Sudamérica porque es clave en la ruta china. Entonces, es muy importante que a nivel geográfico Estados Unidos tenga el control de toda esa región, ujú, porque igualmente hace un par de años hubo una declaración de una de una de las, digamos, mayores representantes del Army estadounidense, que igualmente la quería colgar en este momento en el podcast, en la que se habla un poco de lo que era el triángulo de litio, que básicamente era que Bolivia, Venezuela y Chile tenían la mayor concentración de litio en el mundo y de recursos muy preciados que eran de principal preocupación para los estadounidenses. Entonces era, digamos, ujú. digamos que muy importante que ellos se apropien de esa región y que esos recursos sobre todo no puedan ser utilizados por China. Pero ahora, ¿qué pasa? Que China obviamente también es consciente de eso y la franja y la ruta china también dependen esencialmente de esto. Oye, pero Entonces, yo pensaba que era, o sea, no es una ruta física, entonces, o sea, no es como, porque yo pensaba que era como que literalmente una ruta que va solo una por carretera, Asia. No una carretera, sino una ruta, o sea, como entre marítima y terrestre, pero yo pensé, o sea, pero se incluye a Latinoamérica ¿qué también. es eso también? Eso es también, es Mm, todo.
O sea, una red O sea, marítima, sería más terrestre, bien como que, comercial, digamos, sería más de bien conectividad. todo el campo de interés de económico de la China, o sea, donde quieren tener comercio, básicamente, algo así. Claro, pero que esté conectado más directamente. Pero para eso necesitan que todos los países, digamos, entren en Mm, esa lógica, porque es como ya, una cadena. ya. Entonces, ahí es donde también se vuelve importante lo de la base militar, o sea, tener presencia estadounidense dentro del territorio donde China también quiere estar. Ujú, claro, Entonces, ampliar el poder dentro de la región también les ayuda bastante a ellos en medio de toda esta guerra económica. claro. Básicamente, Entonces, claro, todo, todos los intereses menos realmente combatir el narcotráfico. claro, o sea, puedes sacar un montón, pero un montón de intereses, pero lo del narcotráfico al Pero final solo lo van a instrumentalizar. ¿de qué les sirve, Eso es lo que nos hace suponer. de qué les sirve, digamos, disparar a barcos con pescadores inocentes si es que eso solo les va a traer mala propaganda? O sea, ¿por qué lo hacen? Porque básicamente, o sea, lo que sacan con eso es justificar en el caso de lo de Venezuela, el acercamiento hacia las costas venezolanas. Ya, O sea, es decir, ellos mismos crean una mentira para autojustificar una claro, invasión. ya. Entonces, es eso, o sea, es básicamente lo que han hecho en Irak, básicamente no sé, Israel le hace a Palestina con Hamas y ese tipo de cuestiones que solo hacen los gringos. Ujú, Entonces, digamos que en eso radica la importancia de la base militar. Y de ahí más allá de eso, también, o sea, hablar un poquito de cuáles han sido los resultados de la base militar, que igualmente los tengo por aquí para leértelos. Dice, la Asamblea Constituyente, a través de la Comisión de Asuntos Internacionales, realizó un informe en el que destaca que la AFOL ejecutó más de 7.726 misiones desde el 99 hasta el 2009, con un total de 1.758 toneladas de droga apreendida en toda la costa del Pacífico, la cual engloba alrededor de 11 países. Dicho en otras palabras, los gringos incautaron en 11 países 1.758 toneladas de droga durante 10 años. Esto es 175 toneladas por año y 15 toneladas por país. Tanta publicidad para tan pocos resultados. ujú. Aunque Entonces, bueno, un con poco 15 lo que, toneladas nos mandaríamos una buena party. claro, es lo que te digo, o sea, al final hay tanta propaganda, tanta instrumentalización de todo esto de la base militar que, digamos, a veces la gente, o sea, lo que me preocupa es que la gente no se detenga a pensar un poquito y analizar tanto este tema de las bases, porque tiene un trasfondo histórico bastante grande. Y lo que me preocupa también es que yo en ningún medio de comunicación he visto que alguien se ponga a hablar de esto. ¿Tú has visto algún reportaje sobre los resultados de la base militar o No, algo no. en las noticias? Yo nunca he visto, la verdad. Igual tenemos que He poner visto las fuentes de esto que acabas de decir y también de un los... reportaje de 2 minutos acerca de las bases militares y ya, pero nadie es como que Ujú. sabe mucho, no tiene tanto contexto de esto. Igualmente de la relación de Estados Unidos con el narcotráfico. Eso es algo que también me preocupa que la gente no lo sepa. O sea, ahí están las obviedades. Colombia, ¿cuántas bases militares tiene? Y Estados Unidos sigue siendo uno de los países que más drogas consume, ¿no? Yo Tú, pensé que era quien más consumía hoy, pero quien más mm, consume droga hoy era Australia. mm. Pero Estados Unidos sí está en el top 3. Tú ibas a leer unos testimonios todavía. Exactamente. A ver, volviendo a las afectaciones a nivel interno, eh, como te comenté antes,
Y volviendo a este ejemplo de Venezuela, de las embarcaciones, en el año 2002 ocurrió el hundimiento de un barco pesquero que estaba lleno de pescadores, gente trabajadora, que salió en una misión al mar y al final nunca volvieron a casa. Entonces, todo esto obviamente sucedió en Manta, donde era la base, y aquí tengo un testimonio que encontré en un portal que se llama, parece que es Colectivo Rojo, si no me equivoco. Qué fuerte. Va, entonces dice, María tiene presente el 6 de junio del 2002, cuando su esposo se embarcó en el Jorge Cuarto, un barco pesquero en el que solía trabajar junto con otros 18 pescadores. Les esperaba una misión de 15 días en alta mar. Pasó ese tiempo y María aún no recibía noticias de su esposo. Acostumbrada a retrasos y otros imprevistos, no se inquietó sino hasta una semana después. Alguien la visitó en su hogar y le dio la noticia. 18 pescadores y el Jorge Cuarto habían desaparecido sin rastro alguno. Ella, junto al resto de familias, decidió pedir respuestas de las autoridades locales. Sin embargo, las puertas cerradas se volvieron comunes. María cuenta que las autoridades del puerto de Manta exigían la compra de combustible para realizar las búsquedas respectivas. Ninguna de las cartas al presidente de la República, Rafael Correa, fue contestada. Menciona a algunos funcionarios que sí les tendieron una mano, pero de nada valen las buenas intenciones. La Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional y varias organizaciones de defensa de los derechos humanos verificaron que el hundimiento de barcos y las torturas a pescadores fueron responsabilidad de los oficiales americanos. Todos los casos, cerca de 100, están archivados en la Fiscalía, informó su abogado Marco Martínez. O sea, ¿sigue? Eso es todo. Así. Ah, y la FOL era las siglas de Forward Operating Location. Es Pero interesante, obviamente como estaban en Manta, le decían la FOL, que era más fácil. interesante cómo Correa, que luego expulsa las bases militares, aún así en su mismo gobierno no quiere responsabilizarse, ¿no? Claro, o sea, al final sí quitaron las bases, pero mira lo que tuvo que pasar. Ujú, qué Y ni fuerte. siquiera estamos diciendo que lo quitó por eso, o sea, a lo mejor y lo quitó por otra cosa, porque le quitaba poder a nivel regional, a lo mejor, a su proyecto de la Gran Patria y todo eso, Claro. más que por lo de los pescadores. Claro, y la gente, digamos, clase media, media alta, revista citadina, te va a decir como que, bueno, ya nada, son daños colaterales que tienen que pasar para poder controlar el narcotráfico, pero a la final quienes siempre pagan los platos rotos son los pobres, o sea, siempre tienen que poner el cuerpo, siempre van a morir, mientras la gente, digamos, adinerada nunca va a ser como la sacrificada, ni aunque nos sirviera, digamos, de que estén aquí en bases militares, ¿no? Exactamente, concuerdo completamente. Y yo creo que para ya cerrar un poquito también esto, para que no se nos haga tan largote, igualmente tratar de conectar esto con ¿Quién se fue de largo un esta vez? poquito, ajá, un poquito también con la derechización de Europa, ¿no? Bueno, ya hablamos de que existe todo un problema o un tema económico en medio de todo esto de las bases militares. Pero ahora, ¿cómo se conecta todo esto a nivel internacional con la derecha? Bueno, muy fácil. Otra vez, toda esta cuestión de las narrativas. O sea, otra vez ayudar a los gobiernos de derecha a ganar las elecciones, eh, llevando a la palestra la imagen de una izquierda que básicamente es terrorista y es narcotraficante, Ujú, que es lo que va a pasar en Latinoamérica y es algo a lo que tenemos que estar muy pendientes, ¿no? ujú, Entonces, eso, simplemente tener los ojos abiertos y tratar de ver todo este tema del narcotráfico desde un punto de vista más objetivo. O ujú, sea, al menos en Ecuador ya hemos visto narcotráfico, estaban involucradas figuras del correísmo, estaba involucrado el gobierno de Guillermo Lasso, el propio cuñado, estaban involucrados
están involucrados en el gobierno de Daniel Noboa, me parece que era la presidenta o expresidenta del movimiento de ADN, ¿no? Estaba involucrado eh, han estado involucrados, o sea, bastantes figuras políticas y independientemente de cuál sea su ideología o su supuesta ideología. Ujú, Entonces, a esto del narcotráfico hay que verlo con unos ojos muy objetivos y apegarse, y, perdón, desapegarse de tus posiciones personales y básicamente eso, porque si no, al final nunca vamos a salir de todo este círculo vicioso y al final un día unos están defendiendo a unos narcos y al otro día otros estamos defendiendo a otros narcos y al final el país se sigue hundiendo y como te dije, sigue subiendo el nivel de incautación de droga porque Ecuador sigue cada año exportando más drogas. ujú. Sí, Entonces, en general, yo le digo que no a la base y le digo que sí, abrir los ojos ante todo este problema del narcotráfico, pero alejándose un poquito del cuadro para verdaderamente entender qué es lo que está pasando y poder pensar con la cabeza fría y sin afinidades políticas, porque eso no nos va a llevar a ningún lado. sí, se conecta perfectamente con el tema internacional porque, como tú bien dices, o sea, el narcotráfico y todas las estructuras, digamos, de dominación se usan a la final hoy en día para instaurar el sistema neoliberal capitalista, ¿no? Entonces, es solo, como tú dices, utiliza como otra herramienta para poder lucrar, ¿no? Entonces, eso se conecta súper bien y, En la política todo se puede instrumentalizar. ujú. Y entonces por ese lado vamos con el tema internacional. Entonces, con esta bella transición pasamos al tema internacional, que realmente estoy muy emocionada y ojalá que les pueda transmitir esa pasión por ese tema que les voy a presentar hoy, que es como un tema súper magno que trata del poder y de las esferas, digamos, más altas que, aunque no nos demos cuenta, rigen nuestro día a día. Y espero un poco también, bueno, hablaremos del tema de la impotencia, ¿no? Frente a estos temas que parece que no podemos hacer nada y que somos como un granito de arena que no puede mover nada, pero ya vamos a ver cómo lidiamos con eso frente a un tema tan, que se siente como tan lejos de las esferas diarias en las que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, les voy a hablar sobre las bolsas internacionales y los mercados financieros. Les voy a dar una pequeña introducción, de ahí hablar sobre los actores importantes, sobre los productos, que ya solo con una descripción de los actores y de los productos que encontramos en las bolsas ya se van a dar cuenta de qué es lo que anda mal ahí. Y finalmente vamos a hablar sobre alternativas y cómo se podría cambiar estas lógicas, ¿no? Entonces, bueno, las bolsas internacionales, los mercados internacionales, hoy en día, digamos, sirven para una redistribución de, de medios de dinero, se puede decir, de abajo hacia arriba, ¿ya? O sea, lo que hablábamos también en el episodio de economía de las bases, que básicamente los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, es justamente gracias a las bolsas y a estas lógicas de los mercados internacionales. Entonces, por ese lado, existe una vinculación muy directa con la pobreza de la gente, pero por otro lado, las bolsas hoy en día están totalmente desvinculadas de la economía real. O sea, los economistas, digamos, neoliberales, les gusta usar ejemplos como, no, es que tú vas a la bolsa internacional y compras 3 toneladas de arroz. Y con eso luego tú haces comercio y etcétera. Pero eso, o sea, son ejemplos muy inocentes, como vamos a ver en este episodio, em,
porque realmente las bolsas ya están totalmente desvinculadas del arroz. O sea, no tiene nada que ver el arroz, sino más productos que a la final muchas veces ni siquiera existen. O sea, son un papel que está escrito en alguna computadora, no tienen nada que ver con el arroz. Con lo que sí tienen otra vinculación es con la deuda externa de los países. O sea, se ve una correlación directa entre las crecientes deudas externas de los países y el dinero, el capital que desaparece en las bolsas y que a la final termina en los bolsillos de la gente más adinerada del planeta, ¿no? Entonces, estas son como contradicciones que ahora vamos a ir viendo, que uno, hablando con Marx, pensaría que en algún momento las contradicciones del sistema ya se volverían tan extremas que llevarían a un cambio de sistema, pero lamentablemente no hemos visto eso. El capitalismo resulta ser muy resiliente. Em, y bueno, esto también debido a una falta de investigación y conocimiento. Yo, la verdad, lo que les voy a contar ahora está basado en unos papers de 2007 y 2004, porque es muy difícil encontrar información, digamos, verificada sobre estos temas actualizada, porque obviamente no existe el interés de que se sepa. Y en las universidades tampoco es que se enseña mucho esto. O sea, yo estudié filosofía en Alemania, en la Humboldt, y visité algunos cursos de economía. Y yo buscaba en las mallas curriculares cursos que sean sobre las bolsas, porque yo decía, es algo tan importante que determina tanto la economía que obviamente deben haber cursos. Y no había nada. O sea, em, Supongo que en la Facultad de Economía sí, pero ajá. tal vez en filosofía no tanto. No, 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 en la Ok. Facultad de Economía, porque nosotros podíamos escoger como materias extracurriculares, digamos, y Ah, de hecho ajá, teníamos como un, creo que 30% o 20% de materias de otras carreras. Ajá, entonces yo trataba de buscar eso, pero ni siquiera en los másters. O sea, es realmente en las universidades de hoy en día es como que te siguen, ey, ¿por qué me apaga la cámara? Oiga. Siguen, siguen con esa cantaleta de la demanda y la oferta, cuando eso ya hoy en día en los mercados no tiene mucho que ver. Bueno, de ahí te enseñan cómo fundar una empresa y cómo regir una empresa, ya, bueno. Pero estas cuestiones, digamos, más de una relevancia así tan importante, no te explican. Y bueno, solo para darles un breve contexto histórico, no podemos omitir hablar del sistema Bretton Woods, que fue fundado en 1944, que se suponía que que iba a estabilizar los mercados. En este contexto también se fundó el FMI y el Banco Mundial, que eran como que las instituciones que debían como controlar los flujos de capital, que también como que había un cambio fijo de monedas para evitar especulación, etcétera. Y por último, también era parte de este sistema que las reservas, que el dólar esté, digamos, ligado a las reservas de oro federales de los Estados Unidos. Entonces, obviamente todo eso ya no existe hoy. Y en 1973 las reservas de oro ya no alcanzaban para cubrir el dólar y en los Estados Unidos había gente pilas que vio que existían, digamos, nuevas formas de lucrar, que tenían un interés en la especulación con las divisas y justamente con el riesgo del cambio. Ya veían ahí como una fuente de capital. Entonces, digamos, lo interesante de los mercados es como que el origen o desde dónde parte siempre es algo muy intuitivo, ¿ya? O sea, como les decía, estos economistas que explican como que, bueno, tú compras 3 toneladas de arroz y luego comercias con eso. Es como, ya, bueno. Entonces, lo mismo pasa con los mercados en general. O sea, los mercados fueron hechos para que gente que tenga el capital preste dinero a gente que no tenga el capital para que puedan, por ejemplo, fundar una empresa, ¿no? Solo que, y esos son los ejemplos que justamente usan los economistas, solo que luego ya se transgiversa todo
y termina siendo totalmente desligado a ese inicio. Y hoy en día, o sea, ya no se comercia con toneladas de arroz y ya no se da créditos principalmente para fundar empresas, sino que hoy en día ya lo que se comercia son valores, son acciones, ya no hay una ganancia, un dividendo anual, sino que hay reventas en cuestión de segundos. Con la inteligencia artificial, yo compro divisas en cuestión de milisegundos y vuelvo a revender y digamos, por ejemplo, diferencias en el valor que pueden ser de centavos, yo hago una ganancia, ¿no? Entonces, hoy en día todo se trata del capital a corto plazo. Em, Hay más velocidad, más riesgo, más competencia y también más presión a las empresas a aumentar el valor a corto plazo. Ya vamos a ver ahorita mismo qué significa eso. Em, Pasando a los actores. ¿Ibas a decir algo? Voy así, ta, ta, ta. Estás Espera, mintiendo. nada, solo iba a decir que estaba un poco confundido, pero dijiste que ya vamos a volver a eso y hablar más de eso, entonces, Al tema del valor a corto plazo. ¿Eso estabas ajá, confundido? y eso. Sí, perdóname si estoy yendo muy rápido, pero en honor al tiempo y si tengo algunas cosas que decir, entonces, pero avísame igual si es que está así muy acelerado. Bueno, ajá, voy a volver a eso justo ahorita porque voy a empezar a presentarles los actores. Em, digamos, los actores iniciales o más fáciles de comprender en las bolsas internacionales serían los bancos de inversión, o sea, bancos grandes, las aseguradoras y los fondos de pensión. Básicamente estos son actores que en su naturaleza está trabajar con mucho dinero, ¿no? Instituciones que manejan dinero y que por ende son actores importantes en las bolsas. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos y en Inglaterra, que son el Edén del neoliberalismo, tenemos pensiones estatales muy precarias o no existentes, no me acuerdo, en Estados Unidos. Entonces, los fondos de pensión privados manejan muchísimo dinero, ¿ya? Y esto dentro de las bolsas es un problema porque ellos tienen que ser conservadores. O sea, por ejemplo, como ellos manejan fondos de pensión y no se puede quedar la gente sin sus pensiones, ellos tienen que tomar decisiones conservadoras, es decir, no pueden tomar tanto riesgo. Entonces ellos apenas huelen una crisis, sacan su dinero, ¿ya? Y eso puede, obviamente, eso es procíclico, es decir, puede llevar a crisis. Por ejemplo, en México en 1994 pasó justo esto, que había como especulaciones de que iba a haber un crash y por eso retiraron su dinero y eso recién hizo que colapsara el sistema, ¿ya? Entonces, por ahí es un problema con esos actores. Ahora vamos a los actores realmente problemáticos, que son los private equity funds y los hedge funds. Los private equity funds son fondos de capital privado. Son fondos donde tú básicamente como persona que tiene un montón de plata, millonario o multimillonario, en la mayoría de los casos, puedes invertir dinero para que te salga más, obviamente, ¿no? Entonces, estos fondos lo que hacen es invierten en empresas, o sea, inyectan dinero para sacar una máxima ganancia y luego revender, ¿ya? O sea, como que cogen una empresa como Booking.com, la mejoran, dizque, luego sube el precio y la vuelven a ganar, a vender. Entonces, aquí se usa un poco la metáfora de las langostas en la agricultura, que llegan, se comen todo y siguen su camino, ¿ya? Y esto justamente es lo que decía antes de la presión que se traslada a las empresas. Esto se logra a través de la modernización y precarización, es decir, despidos, alzar horas de trabajo, delegar funciones a empresas subsidiarias. eh, y justamente todo esto hace como que la nueva empresa neoliberal eh, precarizada
que luego como capitalista te bota más ganancias, ¿ya? Está claro cómo funciona más o menos ese sistema. Sí, o sea, básicamente se hacen dueños de acciones, tratan de subirles el valor o de aportar algo, o en teoría lo hacen y después tratan de revenderlo y se quedan con una ganancia. Ujú. No acciones, sino básicamente de toda la empresa, en este caso Vale. sería. Y bueno, obviamente 80% de estos fondos están, digamos, situados en paraísos fiscales, ¿no? Para que no se tenga que, no se vaya a revisar quién está depositando su dinero ahí, ¿no? Lo mismo pasa con los hedge funds, fondos de cobertura, eh, que ahí es un poco más turbio todavía porque son fondos no accesibles para cualquiera. Tienes que entrar normalmente con un capital mínimo de $1 millón, entonces obviamente no cualquiera puede hacer eso y justamente se une con esto que hablábamos en el otro episodio de la aldea de 2000, más o menos 2000 multimillonarios que hay en el mundo que tienen un gran interés en multiplicar su capital, ¿no? Y lo invierten ahí. Em, y obviamente también un montón de narcotraficantes que les interesa multiplicar su dinero, pero no les interesa, digamos, declarar de dónde vienen esos fondos, ¿no? Entonces, estos hedge funds están especializados en especulación, por ejemplo, con divisas, pero también con otros productos que ya vamos a hablar. Y, ajá, negocian con acciones, derivados y con mucho riesgo. O sea, ellos, digamos, están especializados en este tipo de comercio que implica mucho riesgo. Em, Ellos tienen muy poco capital propio, se financian a través de créditos, lo cual significa que si es que la gente empieza a retirar su dinero, hay un riesgo también muy grande de un crash, ¿no? O sea, de un colapso del sistema. Y ahí es donde surgen, digamos, estos gigantes paquetes estatales para salvar, ¿no? Salvar a ciertos actores en las bolsas. O sea, tal vez has. Básicamente con un poquito como una pirámide o algo así, Exacto, ajá, se básicamente podría decir. como que no sé si has Digo, para dar un escuchado, ejemplo mundano, una comparación mundana ajá, como a un tema tan complicado. una casa como una pirámide de Una cartas. casa de naipes, un castillo de Ajá, naipes. eso es. Tal vez has escuchado como que alguna vez que los estados invierten plata para salvar a bancos, ¿no? O algo así. Pero Sí. también invierten plata para salvar a estos actores privados, porque si no se les va todo ese sistema a la mierda, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 1998 se utilizaron 3,7 millones de dólares de impuestos en Estados Unidos para justamente evitar que crashe uno de estos importantes actores que también se encuentran en su mayoría situados en paraísos fiscales. Em, un ejemplo para un tipo de producto con el que ellos comercian son las denominadas ventas cortas. Es decir, se fija un precio para un producto que aún no se tiene, puede ser divisas o valores o cualquier otra cosa, en la esperanza de comprarlo en un precio menor más tarde. O sea, es como un contrato sobre un producto que ni siquiera tengo todavía. Entonces, obviamente, el riesgo de incumplimiento es súper grande y en la Unión Europea estos productos son prohibidos, pero en otras partes del mundo sí se hacen transacciones sobre estos productos de alto riesgo, ¿no? Ya te veo un poco cansadín porque es un tema complejo, yo sé, pero nos estamos Estaba adentrando. tratando de imaginarme un ejemplo de esos productos. O sea, es que No es sé un si tienes ahí contrato. alguno. Es un contrato donde dice, por ejemplo, a ver, yo quiero comprar, voy a comprar en un año 100 pesos argentinos y espero que esos pesos luego suban en el valor para poder revenderlos. Pero estoy haciendo un contrato sobre un producto que todavía no tengo, o sea que yo te digo que voy a comprar en el futuro, ¿ok?
Entonces, Ay, pero asumes el riesgo de que el peso baje o suba o lo que sea. claro, ese sería, ajá, pero el riesgo principal es que luego yo por alguna razón no pueda comprar ese producto, ¿cachas? Entonces, realmente, ajá, ahí tú ves que, o sea, pero el producto en ese caso es el contrato, es el que yo diga que eso va a subir de valor. Entonces, ya son, o sea, son como solo productos abstractos que ni siquiera existen, pero con los que yo estoy tratando de generar un par de centavos de ganancia, que obviamente si es que yo invierto $1 millón, se vuelve una cantidad interesante, ¿no? Mm. Otro actor que tú tal vez debas conocer son los denominados gestores de activos. Estos nombres igual en español es como, Gestor de activos, ajá, estamos hablando de alguien como, de actores como BlackRock, seguramente has escuchado. BlackRock. BlackRock, ¿no has escuchado? Me parece que sí. Ah, dime un poquito. Ya te voy a decir, pero el punto es que estos nombres en español de alguna manera ni siquiera existen, ¿me cachas? O sea, es como algo que está tan mal investigado. O sea, en alemán, inglés, como que sí hay digámoslo, las denominaciones correctas, pero en español siento que a veces hasta falta el vocabulario para describir estos procesos, porque es como que siento que no hay un discurso así. Pero bueno, BlackRock, Vanguard son como los grandes, grandes players, o sea, jugadores dentro de las bolsas internacionales. Ellos lo que hacen es algo similar, como que tú puedes darles tu dinero para que lo multipliquen. Ellos te hacen como paquetes, paquetes de acciones, de obligaciones, de un montón de productos que tú puedes comerciar dentro de las bolsas, ¿ya? O sea, lo mismo, básicamente para que a la final te salga más dinero de ahí. Ellos son como los encargados de multiplicar tu dinero. Y lo que pasa con estos gestores de activos es que ellos tienen un 5 al 10% de acciones de casi todas las empresas grandes que existen, o sea, de las corporaciones. Voy a volver a hablar de esto en un ratito, pero por ejemplo, Coca-Cola, tienes un 5 al 10%. De ahí, por ejemplo, Bayer, la farmacéutica. O sea, Sí. yo me empecé a fijar en esto cuando yo estaba, yo era como activista en contra de la fusión de Bayer y Monsanto, porque son como dos empresas que se supone que están como en competencia, luego se juntan, pero a la final no hay ningún gran cambio en las estructuras porque los propietarios siempre son los mismos. O sea, Eh, entonces, ajá, o sea, es como la ironía del capitalismo que te dicen que la competencia y el mercado lo rigen todo, pero realmente no hay competencia porque los dueños siempre son los mismos, ¿me cachas? claro. Especialmente, bueno, esas dos empresas que sí tienen mucho que ver, ¿no? Las actividades. Claro, exacto. Y en ese tiempo, cuando yo estaba trabajando en esto de la fusión de la Bayer y Monsanto, ajá, me fijaba y se estaban fusionando Bayer y Monsanto y cuatro empresas más. Y por ejemplo, eran Syngenta y Dow DuPont en ese tiempo. Y de esas dos empresas también tenía un 5 al 10% BlackRock, Vanguard, estos gestores de activos, ¿ya? Que en realidad lo que representan estos gestores de activos es a los millonarios de este planeta, porque ellos son los que más plata invierten ahí para poder multiplicarla, ¿no? Y, y nada, obviamente eh, tú cuando te pertenecen 5 a 10% de una empresa, tú tienes, digamos, un poder político, un poder de decisión dentro de la empresa, ¿no? Entonces, de esta manera también las decisiones de BlackRock y etcétera influencian un montón la economía y los mercados, ¿ya? Em, y por último, tenemos un actor que es súper raro porque pareciera que fuera una entidad pública, pero son entidades privadas. Son las agencias de rating
Son agencias de, ¿cómo se traduciría rating? ¿Cacho de esa palabra? de audiencia o algo No, así. rate your music. Rate es como, Ah, de calificar, algo así. ajá, agencias de calificación, serio, se podría. Calificación. Ajá. Estas son agencias privadas que son expertas en prever tendencias en los mercados y evaluar riesgos para inversionistas. O sea, ellos evalúan riesgos y te dicen, invierte acá. O evalúan productos también. Por ejemplo, pueden evaluar divisas o pueden evaluar acciones. Por ejemplo, una acción, digamos, de Coca-Cola. Te van a decir, es una acción, en este caso la calificación sería A más porque es muy poco probable que se vaya a devaluar mucho, ¿ya? Ah, eso lo tienen también los bancos y las cooperativas, ¿no? Triple A Ajá, y esas cosas. exacto, ajá. Ah, Triple A. Entonces, en ese sentido, tienen un montón de poder también, ¿ah? Y pueden también evaluar la capacidad crediticia de empresas y entidades. O sea, Coca-Cola quiere sacar un préstamo y ellos te van a decir, sí, claro, Coca-Cola es... probablemente te va a volver a devolver ese dinero, ¿no? Entonces ahí hay un grave conflicto de intereses porque si yo soy Coca-Cola, yo le pago a esa agencia para que me califique a mí. Entonces, tal vez si me califica mal, yo me voy a buscar otra agencia, ¿me cachas? Que tal vez me califique mejor porque yo les estoy pagando a la final. Entonces ahí hay un problema, un conflicto de intereses muy grave y aparte de eso hay un monopolio total. O sea, en el mundo hay tres empresas que obviamente son gringas y de Gran Bretaña, Moody's, Standard Poor's y Fitch, que son como básicamente las únicas que hacen esto a nivel global. no son subordinados de las empresas al ¿Cómo? mismo tiempo. O sea, son subordinadas de las grandes empresas al mismo tiempo, No son subordinadas, o sea, son otro actor. Ellos lo que hacen es calificar. pero con menos poder. Es que en teoría deberían tener más poder, pero al parecer tienen menos poder. O sea, sí O, tienen menos capital, pero digamos también son menos gente, ¿no? O sea, sí reciben un montón de dinero por lo que hacen, son actores importantes en las bolsas. Y lo interesante aquí es que actúan como entidades públicas, o sea, ellos también asesoran gobiernos en sus decisiones económicas, pero no son entidades públicas, o sea, tienen un interés, digamos, en también multiplicar su capital y, em, pero igual asesoran gobiernos y como que califican como si fueran algo oficial, estatal, ¿no? Como si no tuvieran un interés. Entonces, y un riesgo grande es que las decisiones que toman ellos, o sea, lo que ellos califican, también actúa de manera procíclica, se dice, o sea, que aumenta tendencias para arriba y para abajo. Te doy un ejemplo. En Italia, en 2006, había un gobierno de centro izquierda y esta agencia de rating Standard Poor's reclasifica la solvencia de Italia, o sea, dice, chuta, ahora se puede estar poniendo complicado. ¿Y qué pasa? Bajan en valor los bonos estatales italianos, ¿ya? Y cae la economía. O sea, entonces es justo lo que hablábamos antes de como que el neoliberalismo cumpliendo sus propias promesas, porque a la final son ellos los que hacen que eso pase. O sea, ujú, o sea, es un poco como lo del riesgo país. totalmente. Ujú. De hecho, el riesgo país supongo que tiene que ver mucho con esto, porque el riesgo país es neoliberalismo puro, ¿no? Claro, exacto. O sea, llega un gobierno de izquierda, te dicen, chuta, el riesgo país cae y luego realmente pasa, hay un problema gracias a eso o debido a eso en la economía, ¿no? Sí, es exactamente eso y es exactamente lo que decíamos de como que la agenda
neoliberal autocumpliéndose y cumpliéndose gracias a estas entidades que tienen este interés, ¿no? ¿Tienes hasta ahí alguna pregunta sobre este tema de los actores? No, sigue a la parte en que ejecutan los actores, a ver qué. Ajá. Sí, ahora vamos a la parte de los productos, donde se vuelve todo más tétrico aún. Bueno, empezamos por las acciones, ¿no? Que creo que ya sabes lo que es, pero para quien no lo sepa, hoy en día yo creo que el 99 al 100% de las grandes empresas que están, o sea, están organizadas en sociedades anónimas, es decir, son corporaciones, ¿no? Em, es decir, tienen varios dueños, no solo uno, y sus acciones, las acciones, o sea, en las partes que está dividida esta empresa, se pueden comprar y vender en las bolsas, ¿no? Básicamente, si yo tengo como BlackRock un 5% de las acciones de Coca-Cola, yo tengo ciertos derechos económicos y políticos que otros accionistas tal vez no tengan. O sea, por ejemplo, hay una asamblea general de, de los propietarios de Coca-Cola y dicen, bueno, el próximo año queremos abrir un nuevo mercado en Somalia. Entonces, como yo tengo el 5%, tengo el 5% de votos y voto a favor y eso influencia cómo actúa la empresa, ¿no? O decimos, tenemos que subirles el tiempo laboral 2 horas a los trabajadores. ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra? Entonces, así yo tengo los derechos, ¿no? Ay, joder, me quedan 10 minutos. Em, Eso sería un Teniendo 10% tampoco, o sea, tienes un poco de poder, pero digamos, ese es el mínimo. Em, sí, es un buen punto. En Tendría que. teoría es el mínimo, pero claro que hace fuerza, ¿no? Ujú, sí, es un buen punto. Lo voy a pensar como tarea. De ahí, otro producto que tenemos son títulos o valores, que son básicamente documentos negociables como cheques o bonos de deuda. O sea, yo tengo una deuda con el Banco Pichincha y la pongo en las bolsas y tú puedes comprar eso y te pertenece mi deuda, básicamente, ¿ya? De ahí tenemos algo similar, bonos y obligaciones, que también son instrumentos que representan deuda, solo que de parte de empresas y estados. O sea, por ejemplo, ahí están los bonos del estado, que yo puedo comprar, por ejemplo, un bono del estado alemán y probablemente esa plata en algún momento me va a llegar, ¿no? Porque o sea, en el tema de liquidez es como muy bueno, ¿ya? Lo mismo para las empresas son las obligaciones. O sea, si tú como empresa tienes una deuda, entonces yo puedo comprar esa deuda y es como algo con lo que yo puedo también comerciar. De ahí tenemos las divisas, que son las monedas de los países, que obviamente se puede hacer ganancias con el aumento. Y bueno, ahí hay un poco el problema de las burbujas que se pueden crear y cómo se puede desestabilizar economías también, ¿no? Por último, tenemos un producto en el que quiero centrarme un poco, que son los derivados, que justamente yo estaba hablando con un amigo economista que es como un término que casi no se conoce aquí. Estamos hablando de los denominados futures y forwards. Tal vez has escuchado futuros. Es No, futuros como un producto de las bolsas. Ajá, bueno. em, la idea de esto es que tú haces un contrato sobre el valor de alguno de los otros productos que yo te estaba nombrando antes, por ejemplo, una acción de una empresa. Normalmente, cuando la acción baja en valor, yo también pierdo, porque obviamente, ajá. Pero con los derivados yo puedo ganar cuando el valor de la acción baja. O sea, porque en el contrato dice, si es que la acción baja, yo te doy 3 centavos, ¿ok? Entonces es como,
un contrato hecho para la especulación, básicamente, ¿no? Entonces, yo estaba viendo una conferencia de un profesor americano eh, que romantiza toda esta cuestión de los productos en las bolsas, como yo te decía, y él hablaba de Japón en el año 1600 algo, y decía como, no, es que ahí vendían un montón de arroz y compraban un montón de arroz, pero como querían asegurarse en el caso de que se pierda el arroz, hacían un contrato para también poder ganar en caso de que pierda valor, ¿ya? Entonces, básicamente se trata en el fondo, era como los derivados son un producto para protegerse de riesgos que conlleva el comercio, ¿ya? La especulación. Ah, o sea, claro, pero hoy en día se han vuelto un producto totalmente para especular. O sea, porque básicamente ya solo se trata de como lotería. Yo voy al mercado y digo, creo que esto se va a devaluar. Y entonces hago una ganancia con eso. Ahora, lo que pasa es que hoy en día existen derivados de derivados de derivados. O sea, yo especulo que el contrato que tú hiciste sobre el contrato que tú hiciste sobre el contrato que hiciste sobre el arroz se va a devaluar, ¿ya? Imagínate que el derivado del derivado del derivado se vende mediante inteligencia artificial en cuestión de milisegundos, se vende y se revende. ¿Entiendes? Eso no tiene nada que ver con la economía real. O sea, es una especulación, una lotería a niveles ya galácticos que a la final solo le sirve a los millonarios. Claro, pero en eso está metido un montón de gente, digamos, que también tiene muy poco dinero. O sea, es Mm, como que las típicas aplicaciones que hoy en día la gente tiene claro. y que trata de aprender por internet cómo generar dinero a partir de acciones y bla, bla. Y hay muchos videos de YouTube y todo. Y toda esta gente está metida en eso. Claro, pero el problema, como te decía, es que a veces las ganancias solo son centavos. Entonces, si es que tú inviertes $500, tal vez saques 520, pero si es que tú metes millones de dólares, sacas millones de dólares. O sea, si metes miles de millones de dólares, sacas millones de dólares, ¿ya? Pero al mismo tiempo puedes perderlo a menos que hagas esto que tú dijiste. Exacto. Podrías perderlo, pero como tu plata está en todas las empresas, y no existe una competencia, ya no existe una competencia real porque tú vas a ganar aunque pierda esta empresa, o sea, si es que Booking.com se va a la mierda, tú vas a ganar porque estás invirtiendo en Skyscanner, o sea, en la competencia. Entonces, básicamente los millonarios nunca pierden. Ya, porque están, a ver, si, lo que te entiendo es que, digamos, eres millonario, tienes 1.000 millones, entonces inviertes en Uber, en Booking, en Pepsi. En Uber, Ahora, en si Didi se y va, en InDrive. y ya, y se va a la mierda InDrive, pero al mismo tiempo eso significa que las acciones de Uber suben Exactamente. y las de Cabify también suben, entonces tú no pierdes. Ujú, Y quien pierde más bien sería alguien que a lo mejor tiene menos dinero y solo invirtió en una, exactamente. O sea, y ese sería el negocio. sí. Em, bueno, quien pierde a la final son, son la gente y son los estados. Porque, digamos, todo este dinero que se genera en las empresas es a causa de que las empresas de alguna manera siempre tratan de como que evadir impuestos, precarizar más, sacarle la plata a la gente, ¿no? Y todas las empresas unidas tratan de hacer esto y los millonarios sacan el capital de las empresas y se lo llevan y nuevamente lo depositan en paraísos fiscales, ¿no? Entonces, básicamente lo que se está haciendo es robarnos nuestros impuestos y depositarlos en algún paraíso fiscal. Entonces, de ahí es donde realmente sale la plata, o sea, de nosotros, de nuestros bolsillos, de nuestras horas de trabajo, de nuestros impuestos. Entonces ahí es donde sí se vuelve a conectar con la economía real. Y ahí es donde tú dices, ok, pero entonces los estados están trabajando para las empresas. O sea, están trabajando, están haciendo posible un sistema que nos saca el dinero a nosotros para llevárselo a paraísos fiscales.
Entonces, realmente los estados no, no están haciendo nada por nuestro bienestar. O sea, están totalmente regidos por este sistema. Porque, por ejemplo, la bananera de Novoa funciona así, o sea, tiene sus empresas subsidiarias en paraísos fiscales, ¿no? La bananera aquí paga un mínimo de impuestos porque justamente está inscrita en paraísos fiscales, ¿no? Entonces, básicamente todas las empresas a nivel global hacen eso, o sea, tratan de no pagar impuestos y de llevarse el dinero afuera. Entonces ahí donde dice Novoa, nosotros les estamos trayendo trabajo y les estamos trayendo el bienestar al Ecuador, realmente se lo están llevando hacia afuera, ¿no? A estas esferas donde te digo que se comercia realmente. Entonces, bueno, todo esto se conecta bastante con el episodio que hicimos sobre esta aldea de los 2000 ricos, ¿no? O sea, sobre los 2000 multimillonarios que tratan o sea, que invierten su dinero ahí para poder hacerse cada vez más ricos, que obviamente eso está en su interés, ¿no? Y justamente también este tema de la correlación con la deuda externa, creo que es algo sobre lo que se podría hacer como un par de capítulos así solos, pero es como muy interesante, ajá, como esa sería como la conclusión, ¿no? O sea, que básicamente ese dinero que va hacia los multimillonarios tiene que salir de algún lugar y obviamente es de nuestros bolsillos, ¿no? Solo que el... Básicamente, quienes creamos riqueza, al final no obtenemos nada de esa riqueza. Exacto, ajá. Solo el proceso mediante el que llega es nuestro dinero allá es bastante complejo, ¿no? Y eso es lo que trataba de explicar un poco hoy. Y nada, alternativas existen un sinnúmero y no alternativas hippies como, o sea, que obviamente también sería súper cool como mudarnos todos al campo y vivir en comunas autogestionadas, chévere. Pero existen, digamos, alternativas incluso dentro del sistema neoliberal que básicamente son todas las que llevan a regular y a volver al tema de las inversiones a largo plazo y no a esto que decía yo de inversiones a corto plazo y reventas en cuestión de milisegundos con mucho riesgo, ¿no? Entonces, Em, justamente se puede, o sea, como lo demostró este sistema de Bretton Woods del que hablaba al comienzo, se puede controlar y regular el capital que entra y sale de un país. Por ejemplo, nosotros podríamos regular la cantidad de dinero que a través de a veces empresas subsidiarias o otras maneras sale. Gracias a la bananera Novoa, sale del país. Eso es posible regular, ¿ya? Y no significa ningún socialismo del siglo XXI ni nada, simplemente un control, qué es lo que sale y qué es lo que entra del país. De ahí, impuestos. Se puede, por ejemplo, implementar un doble impuesto a transacciones de divisas. Es decir, si es que yo estoy haciendo comercio con monedas, con divisas, entonces un doble impuesto significaría que hay un primer impuesto que es, digamos, eh, La algo, salida de divisas, creo que ese ajá, impuesto ya existe, ¿no? debe haber, sí, 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 pero, ajá, exacto. Pero sería un Pero doble tú dices uno impuesto. doble. Ujú. Un doble impuesto significa que cuando el valor varía mucho, o sea, cuando básicamente a mí como inversionista me interesa mucho digamos, la inversión en esa divisa porque está súper baja, súper caída, entonces se puede poner un impuesto de hasta el 100% para que este comercio ya no sea lucrativo. Y de esa manera se puede salvar que una moneda se devalúe totalmente, ¿no? Eso sería como otro mecanismo. Em, de ahí otra alternativa es regular el tema de los paraísos fiscales. O sea, los paraísos fiscales en realidad caen bajo la jurisdicción del país madre, ¿no? O sea, en la mayoría de los casos, Gran Bretaña. Por ejemplo, las Islas Antilas o Antillas, no sé cómo se dice en español. No sé si has escuchado.
Sí, sí, Ajá, también las Islas Caimán, ¿no? exacto, ajá. Son paraísos fiscales que sí caen bajo la jurisdicción de Gran Bretaña. Entonces, Gran Bretaña podría, si es que quisiera, regular qué es lo que pasa ahí. O sea, podría regular que no exista este, digamos, secreto bancario. Podría regular que no más narcotraficantes y dictadores a nivel global depositen su dinero ahí y multipliquen su dinero ahí, ¿no? Entonces, todas estas alternativas existen, pero no quieren. O sea, los estados no quieren y ellos dicen que no pueden ya. O sea, ellos dicen que las empresas se les van a alargar, que todo el capital se les va a alargar. Ah, pero cuando sí quieren, ahí se ve que sí pueden. Por ejemplo, en Alemania se prohibió la compra de empresas eléctricas por Rusia, porque se quería evitar un control de Rusia sobre la electricidad en la Unión Europea. Entonces, en ese caso sí pudieron prohibir, pero también lo que podrían hacer, por ejemplo, es prohibir que estos hedge funds y private equity funds, estos fondos super creepies, que estén en paraísos fiscales, compren empresas para poder seguir extrayendo ese dinero y depositándolo en paraísos fiscales. Entonces, podrían hacerlo, pero no quieren. Entonces, y muchas alternativas más. O sea, esa es como solo una prueba de gusto de un par de cositas que se podrían hacer. Pero ahí es donde justamente vemos que no existe la voluntad por parte de los estados. Claro, igualmente, o sea, siento que todo este tema es como que, en primer lugar, hasta en cierto punto es inaccesible, porque no es que haya una discusión sobre esto en el noticiero o en algún programa. Segundo lugar, es que tienes que tener cierto nivel de conocimientos para atreverte a opinar sobre esto. O sea, yo no sé cuánto tuviste que leer, digamos, para exponer Claro, todo esto. claro, sí, ya O van, sea, o no sea, es algo, digamos, desde esta es algo a fusión. lo que es difícil acercarse. Mm. Desde esta fusión de esas dos empresas que te digo han pasado 10 años y son ya 10 años que voy leyendo algunas cosas sobre este tema. Sí. Ajá, como te digo, ha sido como que no he podido en la universidad como indagar más en este tema, sino que sí ha sido más así por medio de investigaciones así como de ONGs, cosas así. Ajá. Digamos, para un votante promedio, que, o sea, a duras penas te va a leer una ley. O sea, me refiero a eso, es demasiado inaccesible a veces este tipo Claro. de temas. ¿Cómo penetras en la gente con todo este tipo de conocimiento? Es algo difícil. Claro, o sea, es que sí debe haber un interés genuino. O sea, realmente a mí este tema me interesa un montón y creo que tal vez lo más importante son las conclusiones, ¿no? O sea, que los estados trabajan para las empresas y que las empresas se llevan nuestro dinero a paraísos fiscales. Y con eso, básicamente, volviendo al tema inicial de la impotencia, ¿no? O sea, básicamente, cuando nosotros estamos luchando contra el poder empresarial, que básicamente hoy en día tiene casi el mismo poder que los estados, pero se trata de camuflar eso, cuando nosotros estamos luchando en contra de las políticas neoliberales, cuando salimos al paro, por ejemplo, ahí es cuando estamos luchando contra todo eso porque queremos otro sistema, ¿ya? En el que la ganancia y el capital no sea lo más importante. Entonces, bueno, la gente en las comunidades lo sabe, ¿no? Y eso es lo bueno, o sea, la gente, tal vez sin conocer todo este bagaje, entiende también cuál es el problema, ¿no? Ahí tal vez se disuelve un poco esta impotencia total, ¿no? Ujú. Y eso también ahora que estamos en un proceso de lucha, como tú dices, o sea, sí sería importante como que darnos más conocimiento que a su vez va a generar más rabia y más reacción en nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que uno espera en estos tiempos? Claro, Como y tú bueno, también decías hace ratito, que el capitalismo resiste básicamente todo. Uno ya no sabe qué tiene que pasar para que haya una reacción popular de rabia. O sea, uno ya no sabe qué tiene sí, que pasar. O sí, pero sea, creo que guerra, narcotráfico, corrupción, ajá. uno ya no sabe.
Creo que es muy importante seguir difundiendo como el mensaje de que todo lo que está pasando no es justo. Ayer hablaba con una persona de mi barrio que decía, no, pero es que Novoa tuvo el privilegio de nacer así en una familia pudiente y ya pues tuvo esa oportunidad, pero eso no significa que sea malo o que ellos hayan adquirido esa riqueza de una manera injusta. Pero cuando analizamos estos temas nos damos cuenta que ese dinero de ellos es robado de nuestros bolsillos de maneras casi que legales y de maneras indirectas, ¿no? Entonces, como decíamos también en el otro episodio, creo que difundir el mensaje de que no es justificado de que existan millonarios y no es justificado de que exista gente que tenga tanto más capital que otros, es justamente porque es robo. Entonces, difundir ese mensaje ajá, o sea, seguir con la cuestión de expropiación, que no es ni siquiera expropiación a los millonarios, sino es simplemente cogernos lo que nos pertenece a nosotros a la final. Claro, pero para hablar de ya utilizar esas palabras como expropiación, y los argumentos que tú estás diciendo, sí se necesita contextualizar bien las cosas, porque si no, eres un rojo loco, eres un comunista, un zurdo, tarado, Bueno, y bueno, probablemente igual lo al vas a hacer. final desprestigia mucho la lucha, ¿no? El no, a veces no tener todo ese bagaje que tú haces referencia también. Sí, bueno, ojalá lo hayan entendido y si no, pues vayan a leer, ¿cachai? Ya, pues cerramos con esto y muchas gracias Y nuevamente por escucharnos. gracias a todos los que hayan llegado aquí, si es que quieren comentar algo, añadir algo, proponer alguna idea de episodios, siempre estamos a la expectativa de tener respuesta de la gente que nos escucha y les agradecemos por estar aquí. Así que, Chao. chao, chao. Con podcast.